La Sociedad Española de Mecánica de Rocas comenzó su andadura allá por enero de 1967, siguiendo los pasos de la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas, que se había creado pocos años antes y que celebró su primer congreso en el año 1966 en Lisboa. Este año 2017 se cumplen, por tanto, los 50 años de su nacimiento. Y hemos querido celebrarlo con todos los socios organizando una jornada especial que tuvo lugar en el CEDEX el 26 de abril y a la que se invitó a participar a conferenciantes destacados en la historia de la sociedad y a miembros destacados de la Sociedad Internacional, su presidenta y su secretario general, que nos hicieron el honor de acompañarnos. También con motivo de esta celebración hemos editado un libro conmemorativo que se regaló a todos los socios que acudieron a la jornada. Asimismo, hemos querido elaborar este vídeo dirigido no solo a nuestros socios sino al público general, a modo de presentación y de repaso histórico de lo que ha sido la sociedad en estos 50 años, cuáles fueron sus comienzos y su evolución. Tanto el libro como este vídeo esperamos que sirvan para recuperar una memoria histórica que, aunque aún viva de forma desperdigada en la mente de algunos de los primeros socios, no se encontraba recopilada en ningún documento gráfico hasta ahora. Empecemos por explicar qué es la Sociedad Española de Mecánica de Rocas. Se trata de una asociación sin ánimo de lucro constituida con el fin de promover la colaboración y el intercambio de conocimientos entre los técnicos y científicos interesados en el campo de la mecánica de rocas. La mecánica de rocas es la rama de la ciencia que estudia el comportamiento mecánico de las rocas, contemplado desde el punto de vista de la ingeniería y la geología. Nuestros socios pertenecen a diferentes ámbitos de la ingeniería civil, la geología y la minería, por lo que cualquier profesional dedicado a este campo está invitado a participar. Junto con la mecánica de suelos forma lo que se conoce como geotecnia, una disciplina que se ocupa del estudio del terreno sobre el que se construyen obras de ingeniería y cuyas propiedades mecánicas es, por tanto, necesario estudiar como parte esencial para asegurar la estabilidad de tales obras. Las actividades de la mecánica de rocas en general, cuando se tienen lugar en los túneles, en las excavaciones subterráneas, en las minas, etcétera, etcétera, evidentemente es una ciencia oculta, porque tenemos que investigar algo que no lo vemos, lo invisible. Y después tenemos muy pocos datos para poder extrapolarlo de una forma absolutamente con mucha suerte y con mucho conocimiento. Les invitamos a que nos acompañen en los próximos minutos a hacer un repaso sobre el pasado y el presente de nuestra sociedad, así como a jugar a imaginar hacia dónde puede ir evolucionando en un futuro. Pasado, 1967-2000. Hagamos un paseo por el pasado de la sociedad, comenzando por su prehistoria. Ya hemos dicho que la mecánica de rocas es una rama de la ciencia que se ocupa del estudio del comportamiento mecánico de las rocas. El término mecánica de rocas parece que se utiliza por primera vez en el año 1957 en el libro de J. Talobre, titulado La mécanique des roches et ses applications. Originalmente se enmarcaba conjuntamente con la mecánica de los suelos, pero dadas las diferencias significativas en el comportamiento de suelos y rocas, comenzó a tomar cuerpo como disciplina independiente. El estudio del comportamiento mecánico de las rocas se fue haciendo cada vez más necesario debido a las cada vez mayores solicitaciones a las que se iban sometiendo estos materiales por el crecimiento de las dimensiones de las obras de ingeniería, así como por el aumento de los estándares de seguridad exigidos, de modo que en el año 1962 se produce la fundación de la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas, que responde al acrónimo ISRM, siglas de la International Society for Rocks Mechanics. Dicha creación se realizó en Salzburgo, Austria, gracias al empuje del profesor Leopold Müller y a sus colaboradores. En aquellos momentos, en la España de los años 60, se vive un periodo de modernización de las estructuras y un importante desarrollo de las obras hidráulicas, caracterizado por la construcción de grandes presas. ¿Por qué he elegido este sitio para hablar de la fundación de la Sociedad
Española de Mecánica de Rocas. Bueno, primero yo quiero decir que yo no soy uno de los fundadores, me incorporé a la sociedad más bien tarde, pero por una serie de casualidades de mi carrera personal, pues estuve presente durante mucho tiempo. La mecánica de rocas, la primera utilización que se hizo en España debería haber sido la cimentación de presas, de grandes presas. Estamos hablando de la década de 1960 a 1970. Las grandes presas en aquella época eran de hormigón y además había muchas de gravedad, pero había también presas bóveda, presas arco y que eran complejas. Contagiándose de la corriente internacional, se comenzaron a originar diversas reuniones encaminadas a la creación de una Sociedad Nacional de Mecánica de Rocas, semejante a la fundada en Salzburgo. En estas reuniones participan profesores de los diferentes ámbitos relacionados, ingenieros de caminos, de minas y geólogos, fundamentalmente. Pero continuemos el paseo para llegar a la creación. En 1966 se celebra en Lisboa el primer Congreso Internacional de la ISRM, en el que participan varios ponentes españoles. El término mecánica de rocas parece que se establece ya de forma definitiva, aunque no exclusiva, hacia el año 1966, cuando se crea la Sociedad Internacional. Se celebra también el primer Congreso Internacional en Lisboa. Este congreso sirve para dar el espaldarazo definitivo que conduce a la creación de la sociedad, con el objetivo principal de que sirva para fomentar el desarrollo de la mecánica de rocas en España. Así, en enero de 1967, concretamente el día 30, se celebra el acto fundacional de la Sociedad Española de Mecánica de Rocas, que tiene lugar en el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX. Este centro, encargado del estudio de las grandes presas en este país, es uno de los principales promotores de la creación de la SEMR, y es en él donde se establece su primera sede. La sociedad se registra en el Registro Nacional de Asociaciones el 31 de marzo de 1967. Entre la comisión organizadora se encuentran destacadas figuras pertenecientes a distintos organismos, como la Dirección General de Obras Hidráulicas, el Servicio Geológico o el Servicio de Vigilancia de Presas, estos tres pertenecientes al Ministerio de Obras Públicas. Y también a otros organismos como Renfe, el Laboratorio del Transporte, el Laboratorio de Reología y Geotecnia o miembros del Comité de Grandes Presas, entre otros. Este es precisamente el monumento a José Entrecanales Ibarra, que fue el primer catedrático de Geotecnia de España, justo el antecesor de José Antonio Jiménez Salas, y que se jubiló el año 57 o 58, no lo recuerdo bien. Su famosa cartera, que estaba llena de papeles docentes, de libros, de textos, era todo un personaje. El primer presidente de la sociedad fue nuestro ilustre académico don José Antonio Jiménez Salas, quien en junio del año 1967 escribe una carta dirigida a diferentes profesionales y organismos informando sobre la creación de la sociedad y sus motivaciones, a fin de fomentar su asociación. Prácticamente todos los miembros de la directiva eran presistas y estaban relacionados de un modo u otro con el Ministerio de Obras Públicas. El organismo se llamaba el Gabinete de Reología y Geotecnia y estaba en el Centro de Estudios Geográficos. Esa actividad del Centro de Estudios Geográficos cesó alrededor del año 69 o 70 y aunque se mantuvo la sede de la sociedad por unos años en el Centro de Estudios Geográficos, luego de una manera natural pasó al Laboratorio de Geotecnia, cuyo director era Jiménez Salas, que era el presidente de la sociedad. Don José Antonio ejerció de presidente hasta noviembre de 1971, cuando por renuncia expresa a ser reelegido,
le sustituyó don Alejandro del Campo, pasando entonces a ser presidente honorífico. Continuemos nuestro paseo haciendo un repaso sobre la actividad en el siglo XX. El primer acto organizado por la SEMR fue el primer coloquio nacional sobre mecánica de rocas, celebrado entre el 7 y el 9 de noviembre de 1967 en Madrid. En 1968, la sociedad se estructura en diferentes grupos de actividad con el fin de conseguir una representación homogénea de las diferentes profesiones relacionadas con la mecánica de rocas. Estos grupos inicialmente fueron investigación y enseñanza, geología, proyectos y consultoría, reconocimientos y tratamientos geotécnicos, obras hidráulicas, vías de comunicación, minería, materiales y construcción. Esta estructura, con alguna modificación, llega hasta nuestros días. La recién creada sociedad empieza con gran ímpetu y organiza en octubre de 1968 en Madrid el primer Simposio Internacional de Mecánica de Rocas con el título Determination of Properties of Rocks Masses in Foundations and Observation of their Behavior, que congrega a unos 300 participantes de más de 25 países. En este momento, la SEMR es, después de la austríaca, la Sociedad Nacional de Mecánica de Rocas con mayor número de socios, sobrepasando la cifra de los 300 inscritos. Tan solo un mes después, el 7 de noviembre de 1968, se celebra también en Madrid el segundo Coloquio Nacional de Mecánica de Rocas. Y a estos primeros eventos siguieron muchos otros. El tercer Coloquio Nacional de Mecánica de Rocas en 1972. El primer Simposio Nacional sobre Túneles en 1974. El Simposio Nacional de Rocas Blandas de 1976. El Simposio sobre Uso Industrial del Subsuelo del año 1981. El Simposio Nacional de Mecánica de Rocas sobre Obras de Superficie de 1982. El Simposio Nacional de Mecánica de Rocas sobre Reconocimiento de Macizos Rocosos de 1984. El Simposio Nacional de Taludes y Laderas Inestables de 1988. O el Simposio Internacional de Mecánica de Rocas y Plantas Energéticas de ese mismo año. Presente. 2001. Actualidad. Y sigamos nuestro recorrido continuando con la actividad en el siglo XXI. Si bien la actividad de los primeros años de la sociedad fue frenética y así continuó durante sus primeros 20 años, en los últimos años del siglo pasado fue perdiendo impulso hasta que, coincidiendo con el comienzo del nuevo siglo XXI, se reactiva otra vez, impulsándose de nuevo la realización de nuevas actividades. Así, en el año 2001 se crea una comisión gestora compuesta por miembros de diferentes ámbitos, que actualiza el censo de socios y procede a la convocatoria de una asamblea general que finalmente se celebraría el 10 de mayo de 2001. La sede de la sociedad se traslada al Laboratorio de Geotecnia del CEDEX. Se elige una nueva junta directiva con don José María Sanz Saracho como presidente. Y procede a la renovación de los estatutos con el fin de modernizarlos y recoger el cambio de sede. Las actividades de la SEMR se reactivan. Se observa de nuevo un aumento importante en la evolución del número de socios a lo largo de la primera década del siglo, que parece estabilizarse tras la fuerte crisis económica sufrida, y comienzan a ponerse en marcha nuevas actividades, entre las que destacan la celebración de una jornada técnica anual que se viene celebrando ininterrumpidamente desde el año 2002, y a la que se ha invitado a las figuras más relevantes de la mecánica de rocas, tanto nacional como internacional. Se acuerda crear un premio bienal para premiar el mejor trabajo de investigación en mecánica de rocas realizado por jóvenes investigadores, que se entrega por primera vez en el año 2005. Se pone en marcha la creación de una página web de la sociedad que está activa desde el año 2006. En 2014 se introduce la sociedad en las redes sociales, creándose las páginas de Facebook y LinkedIn, con el fin de ayudar a la difusión de la sociedad. Se reactiva el nombramiento de socios de honor, título destinado a personalidades de evidente relieve en relación con los fines de la sociedad.
concediéndose el primero a don Arturo Canalda Contreras, en enero de 2006, y posteriormente a don Alcibíades Serrano González, premiado además con el Premio Nacional de Ingeniería Civil, a don Claudio Olaya Marañón, a don Luis González de Vallejo, a don Pedro Ramírez Ollanguren y a don Manuel Romana Ruiz. En noviembre de 2008 se edita en formato electrónico el primer boletín de la SEMR, que a partir de ese momento pasa a editarse anualmente recogiendo todas las noticias y eventos celebrados cada año. Se participa junto con la Sociedad Internacional en la organización de diversos eventos. Entre ellos, en el Congreso Internacional de Lisboa del año 2007, en el que se celebraron como parte de sus eventos 2 seminarios en Madrid. Uno de ellos previo al Congreso, sobre túneles en condiciones difíciles, y el otro posterior al Congreso, sobre preservación de roca natural y alteración de rocas. También en colaboración con la Sociedad Internacional, se celebra en Tenerife en el año 2010 un seminario sobre rocas volcánicas. Y algo después, en 2014, también con la Sociedad Internacional y junto con la Universidad de Vigo, se celebra el Congreso Europeo EUROC 2014, al que asisten 390 delegados de 40 países y se presentan más de 200 artículos. A lo largo de todas estas décadas, pues yo destacaría algunas especialmente fructíferas, que fueron las décadas de los 80, donde se organizaron muchos simposios con enorme éxito, donde la sociedad tuvo una vida muy activa, y a partir de los 2000, sin poner fecha determinada, pues en la década de los 2000 hasta el presente, pues realmente la sociedad ha experimentado un crecimiento en todos los órdenes y una expansión y una divulgación que nos permite hacer este tipo de actos que hacemos y estar muy orgullosos. Sí, lo cierto es que los años en que me correspondió a mí asumir responsabilidades en esta sociedad, los 4 primeros como tesorero y como secretario, y los 8 siguientes como presidente de la sociedad, pues en realidad fue unos años en donde fue un trabajo colectivo. Es decir, a mí me tocó quizás ser la cara más presentable o la figura más visible hacia el exterior, pero lo cierto, y eso es ineludible, que sin la colaboración, pues desde María Jesús Muñoz hasta Aurea Perucho, José Estaire, Juan Antonio Díaz y tantos compañeros en el CEDES, todo lo que hicimos esos años de vida de la sociedad no se hubiesen podido llevar a efecto, ¿no? Y no solo aquí desde Madrid, sino también fuera de Madrid, y quiero en ello recordar y mencionar pues, el apoyo incondicional y animoso de Leandro Alejano y de Luis Hernández en las Islas Canarias, porque tanto uno como otro pues, colaboraron y ayudaron en que esta sociedad tuviese una presencia variada, múltiple y diferenciada de la actividad estricta que llevábamos a cabo en el Laboratorio de Geotecnia del CEDEX, ¿no? Lo cierto es que nos encontramos con una sociedad que languidecía, por llamarlo de alguna forma, en su actividad y en su presencia internacional, y merced al apoyo institucional del CEDEX y de los compañeros, pues conseguimos que la Sociedad de Mecánica Rocas tuviese una presencia, en primer lugar, en el ámbito nacional, pero también internacional. Debo recordar, si no me acuerdo, pues de las sesiones especiales de congreso que se organizaron en Madrid, de un simposio especial en rocas volcánicas en Canarias y finalmente el Congreso Europeo de Mecánica Rocas en Vigo. Eso como una parte de la actividad, porque a su vez, merced sobre todo a las jornadas técnicas que una vez al año convocábamos, pues hemos traído a lo más reconocido y granado del mundo internacional en el ámbito de mecánica de rocas. Y por nuestras salas, por nuestros edificios, pues han pasado desde Goodman, Hoek, Wieniawski, Barton, Hudson, Barla, etcétera, etcétera, etcétera. Eso dio a la sociedad una impronta, un carácter de estar en buena lid y con el mismo nivel de conocimientos y de competencias, pues como se estaban impartiendo en otras universidades del mundo y en otros lugares del occidente desarrollado, ¿no? Y todo ello pues, nos permitió también tener una economía saneada y intervenir en otros campos de actuación donde bueno, pues, el dinero no es el objetivo fundamental, pero sí que permite
pues desarrollar actividades de investigación y de desarrollo en el campo de la mecánica de rocas, ¿no? Además de estos eventos, se celebran esporádicamente otras jornadas sin periodicidad. Figuras muy conocidas tanto nacional como internacionalmente han pasado como conferenciantes en estos actos. En 2012 se empieza a colaborar con la Sociedad Española de Mecánica del Suelo e Ingeniería Geotécnica en la preparación de los congresos nacionales que suele celebrar esta cada 4 años, con la colaboración en el 9º Simposio Nacional de Ingeniería Geotécnica, que lleva por tema excavaciones profundas y cimentaciones. Se continúa colaborando de nuevo con la Sociedad Española de Mecánica del Suelo e Ingeniería Geotécnica en la organización del 10º Congreso Nacional de Ingeniería Geotécnica, celebrado en La Coruña entre el 19 y el 21 de octubre de 2016. Podemos decir que en la actualidad, la sociedad se encuentra en un momento muy activo, reflejo de la actividad que se vive en universidades y organismos de investigación, a pesar de los años de crisis económica que hemos vivido recientemente. Hola a todos, mi nombre es Rafael Jiménez y es para mí un placer poderme dirigir a la audiencia a través de este vídeo. Lo hago en mi función de director del Grupo de Investigación de Mecánica de Rocas de la Escuela de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid. Este grupo de investigación se formó por iniciativa del profesor Claudio Laya en el año 2005 y tras unos esfuerzos iniciales de consolidación del grupo, lleva ya varios años en los cuales pues, está considerado oficialmente como grupo consolidado por la universidad y venimos desarrollando varias líneas de investigación. Las líneas de investigación más importantes que tenemos ahora mismo en el Laboratorio de Geotecnia dentro del Departamento de Ingeniería y Morfología del Terreno tiene que ver con la línea de mecánica de rocas. La línea de investigación de mecánica de rocas la inició Alcides Serrano hace más de 50 años y es actualmente la línea más sólida, más potente y que tiene más músculo en el departamento. En esa línea estamos trabajando más de 20 personas de una forma regular y continua y hay más de 10 tesis doctorales en marcha en temas de mecánica de rocas. Tenemos varias líneas de investigación, destacan posiblemente 3 de ellas, una línea de investigación bastante potente en túneles, en los cuales hemos desarrollado investigaciones en distintas áreas, como puede ser la predicción de fenómenos complejos y de problemas de inestabilidad asociados al squeezing. Hemos tenido también la fortuna de poder desarrollar modelos bastante avanzados de estabilidad del frente, los cuales en algún caso se han incorporado a la normativa alemana, por ejemplo. Y también pues, hemos hecho análisis de convergencias, análisis de calibración de modelos a partir de observaciones en túneles y, por supuesto, análisis periciales cuando las cosas pues, no han ido tan bien, ¿no? La sección de Mecánica de Rocas del Grupo de Investigación de Ingeniería del Terreno y sus estructuras de la Universidad de Alicante está constituido por un nutrido grupo de investigadores cuya actividad se centra en diferentes líneas de trabajo como son la caracterización de macizos rocosos heterogéneos y el empleo de clasificaciones geomecánicas, la detección de cambios y la monitorización de taludes y laderas haciendo uso de técnicas remotas como la interferometría diferencial, el láser escáner o la fotogrametría, la resistencia al fuego de materiales pétreos y, por último, la caracterización de macizos rocosos a través de técnicas remotas haciendo uso de nubes de puntos 3D. Actualmente se está desarrollando otro proyecto en el ámbito geotécnico, también en colaboración con miembros de la Sociedad Española de Mecánica de Roca, como es una guía para la gestión de los fenómenos derivados de movimientos de laderas en terrenos volcánicos. Los resultados de los trabajos de investigación en mecánica de rocas, geotecnia de rocas volcánicas de Canarias, pues se desarrolló la Litoteca de Canarias. Es un muestrario de todas las rocas recogidas en todas las islas del archipiélago canario. En esta Litoteca de Canarias están catalogadas todas las muestras recogidas. Futuro. Y finalmente, terminemos nuestro paseo imaginando cómo puede ser nuestro futuro. Aunque se ha avanzado mucho en la resolución de algunos de los problemas en la mecánica de rocas, sigue habiendo grandes retos de cara al futuro y eso es el trabajo de los jóvenes. Por ejemplo, uno de los problemas sería el efecto de escala. Tenemos aquí 2 probetas de distintos tamaños cuya respuesta no es la que se esperaba de acuerdo a los estudios realizados hace algunos años. Entonces, bueno,
a los jóvenes queda mucho por hacer. Terminamos dándoos las gracias por acompañarnos en este breve paseo por la historia de nuestra sociedad en estos 50 años. Y os invitamos a uniros a nosotros para que nos ayudéis a escribir la que contaremos dentro de otros 50 años.